orgullo me sacó del jardín. su humildad puso en el jardín en mí. Su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo Y si vendiera todo lo que a tengo, cambio de su amor, a cambio de su amor, igual fallaríamos. yo fallaría. Porque su amor no se compra, Porque su amor no se compra, ni se merece. ni se Su amor es un merece. regalo. Su amor es un De gracia se regalo. recibe. De gracia se recibe. Porque su amor no se compra, Porque su amor no se compra, ni se merece. ni se merece. Su amor es un regalo. Su amor es un De gracia se regalo. recibe. De gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Cada día, Señor, quiero conocerte. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer, Señor. Yo quiero conocer a Jesús. Cada día, Señor. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. su humildad puso el jardín en mí. Su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, a cambio de su amor, yo fallaría. yo fallaría. Porque su amor no se compra, Porque su amor no se compra, ni se merece. ni se Su amor es un regalo. Su amor es un De gracia se recibe. gracia se recibe. Porque su amor no se compra, No se compra, ni se merece. ni se merece. Su amor es un regalo. De gracia. De gracia se recibe. Quiero conocer. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Cada día, Señor, cuando despertamos, Señor, poder saber algo más de ti, Señor, conocerte más. Pon en nuestro corazón aquello, Señor, el anhelo, el deseo de buscarte, Señor, la intimidad. Y así como nos han compartido la palabra, Señor, que la sulamita, Señor, ame a su amado. Somos tú, iglesia. No hay nombre más dulce que el tuyo, amado Dios. Tu iglesia te adora, Señor. Tu pueblo te adora. Cada alma, Señor, cada alma que respira en este lugar te adora, Señor.
El más bello. Levanta tu voz. Levanta tu voz y dale gracias al Señor. No hay nombre más sublime y no ha sido dado a los hombres otro nombre que el de nuestro Señor amado Jesús. Jesús, Jesús, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Precioso. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Es un privilegio poder estar acá con ustedes en esta mañana. El título de esta prédica es Ni harto ni poquito. No sé cuántos se pueden sentir en cierta forma identificados con esto, ni harto ni poquito. Es muy interesante nosotros pensar en estos términos que a veces son muy populares en nuestro medio, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? ¿Y por qué el tema del cual vamos a estar compartiendo el día de hoy tiene mucha relación con ello? Y quisiera invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12. Si recuerdan la última vez que el Señor me dio el privilegio de compartir, estábamos compartiendo este capítulo y así lo vamos a hacer. Vamos a estudiar este capítulo de Romanos 12. Habíamos visto los primeros 2 versículos. Y el día de hoy vamos a estar viendo principalmente los versos 3 al 8. Así que vamos a dar lectura a la palabra de Dios y quisiera pedirles que me puedan acompañar con la lectura. Romanos capítulo 12. Y voy a leer desde el verso 1 para poder tener un poco más de contexto. Y voy a leer hasta el verso 8 en la versión NBLA. Y ustedes me pueden acompañar en la lectura en la versión que ustedes tienen. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piensen de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros.
pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en porción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Es muy interesante esta porción. Y seguida de lo que hemos estado estudiando hace un par de semanas, si ustedes recuerdan, pero tal vez recordando un poco justamente de los primeros versos, porque los primeros versos aquí en la palabra de Dios nos dan un panorama muy específico para estos versos que vamos a estudiar el día de hoy. Si nosotros recordamos, habíamos mencionado una frase, y esta frase decía: la verdadera adoración se refleja al recordar su obra maravillosa y al ser transformados por su palabra. Es decir, ¿de dónde nace la verdadera adoración? La verdadera adoración nace de poder recordar la obra maravillosa de nuestro Dios y de ser transformados. Y es muy interesante que al final, cuando terminaba de compartir, una hermana se me acercó muy gentilmente y me dijo: pastor, ¿usted sabe cómo termina el libro La Chascañahui? No sé cuántos han leído ese libro. ¿No? Y la última frase de este libro dice lo siguiente: los pobres hombres, maleable arcilla en manos del destino. ¿Qué tal, hermanos? Así termina el libro. Si ustedes leen, no les digo que ahorita googleen, que lo busquen, pero tal vez más adelante, pero la última frase, ese es un pensamiento humano. Dice: los pobres hombres, maleable arcilla en manos del destino. Y el verso 2 nos habla de esto: no se adapten, no sean plastilina, ¿no ve? Recuerdo cuando he salido de aquí, terminamos, escuchaba a varios, no creo que todo el mensaje se ha resumido en: no seas plastilina. Pero esa es la condición del hombre, a veces somos así, somos maleable arcilla en manos del destino. Pero la pregunta que nosotros deberíamos hacernos como hijos de Dios es: ¿así termina nuestra vida? Un libro puede terminar así, pero no nuestra vida. Nuestra vida no termina así, hermanos, porque nosotros no somos maleables en manos del destino, sino nosotros estamos protegidos en las manos de nuestro Dios poderoso, que es muy diferente. Entonces nosotros podemos recordamos que nuestra mente necesita ser renovada, nuestra mente debe ser transformada, y esto tenemos que hacerlo tomando tiempo regularmente para meditar en quién es Jesús y en lo que Él ha hecho. Es recordar sus misericordias, qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros, en poder discernir cuál es su voluntad para que nosotros, ¿no?, en las circunstancias que Él nos ha enviado, nosotros podamos ver qué es lo que Él quiere, que nosotros podamos comprender cómo debemos comportarnos y qué Él podría estar transformando en nuestras vidas. Muy bien, entonces les decía que la palabra de Dios nos manda a renovar, a cambiar nuestra mente. Y los versos que estamos viendo ahora, y eso es algo que tenemos que tener un poco de cuidado cuando nosotros estamos estudiando nuestras Biblias. A veces nosotros separamos las ideas que ponen los escritores. ¿Por qué? Porque en nuestra Biblia aparece un subtítulo, aparece algo, pero nosotros no estamos separando, la idea continúa, es decir, que hay una idea que Pablo está transmitiendo a nosotros, y dentro de esa idea están los versos que nosotros vamos a estudiar ahora, y por eso es la unión de estas dos partes, si quieren llamarlo así. Creo que todos han recibido la hojita para tomar apuntes, y ahí hay una frase debajo del título, y esta frase dice: la comprensión del Evangelio no produce, ¿qué dice, hermanos? No produce espectadores, sino, ¿qué produce? Ya.
Hermanos, la comprensión del Evangelio tiene que producir algo en nuestras vidas, no solamente espectadores, no solamente ver qué es lo que está pasando. Y eso es lo que sucede. En estos días se ha empezado las eliminatorias, ¿no? Y ha habido muchos espectadores, van y ven el partido, y los espectadores pueden criticar a los jugadores, pueden decirles algo, pueden felicitarlos, pero no están dentro de la cancha. Y el Señor no nos ha llamado a ser espectadores, no nos ha llamado a mirar a los que están sirviendo, a los sugieres, a los sonidistas, a los músicos y tal vez felicitarlos o en sentido tal vez criticarlos. No, el Señor no nos ha llamado a ser espectadores. La palabra de Dios es clara al mostrarnos que el Señor nos ha llamado como sus hijos. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para servir. Ese es el propósito. Que nosotros podamos servir y saber quiénes somos. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este punto. Entonces, parte de ser nosotros transformados, lo que la palabra nos dice previamente en los versículos anteriores, que seamos transformados, que nuestro cuerpo sea presentado como un sacrificio vivo, es a la luz de las misericordias de Dios, porque esa es la razón. Os ruego por las misericordias de Dios, la razón por la que nosotros debemos obedecer este mandato, no es simplemente por el castigo que pueda venir posteriormente, sino es por lo previo, es decir, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y parte de esa transformación en nuestra vida, parte de lo que el Señor espera en nuestras vidas, es que podamos tener una percepción correcta de nosotros mismos. Ahora la pregunta es, ¿tú tienes una percepción correcta de ti? En otras palabras, y podemos entrar justamente al primer punto, es, ¿sabes quién eres? ¿Sabes quién eres? Y no estoy refiriéndome a tu nacionalidad, a tu nombre, tu dirección, no. Si no sabes verdaderamente quién eres. Podemos ver los versículos nuevamente 3 al 5. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes. Recordemos previamente en el verso 1 a quién es su audiencia. Su audiencia son hermanos, es decir, personas que son parte de la iglesia. Les digo a ustedes, ¿no? En virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. ¿Qué es lo que está atacando aquí la palabra del Señor? ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Y parte de la transformación de nuestra mente es comprender esto. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, esta palabra está dirigida a cada uno de nosotros individualmente, no grupalmente. Está diciendo a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes les digo, ¿qué? ¿Cuál es el pedido? Fíjense, el primer pedido, y va a dar dos argumentos en esto. El primer pedido que nos dice es, no piensen cada uno de sí mismo más de lo que deben pensar. Ahora, dentro de los peligros de nuestra sociedad actual, justamente podemos ver esto. ¿Qué es lo que nos dice nuestra sociedad actual? ¿Qué es lo que nosotros vemos en los ámbitos? ¿Qué es lo que vemos en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, en los mayores? Vemos un peligro muy grande que se puede dividir en dos partes. El primero de esos es tener una baja autoestima. Hay muchas personas que tienen una baja autoestima. Pero hay otro grupo de personas que está ligado con el egocentrismo, con el narcisismo. Y entre ellos dos, ¿cuál es el más peligroso? El egocentrismo y el narcisismo. Es decir, tener un pensamiento
más de lo que tú puedes tener con respecto a ti mismo, más de lo que tú eres en realidad. Y por eso la palabra de Dios nos está diciendo tengan ustedes cuidado de la forma en la que están pensando acerca de ustedes mismos. Parte de la transformación de nuestra mente, parte de presentarnos como un culto racional a Dios, es tener un concepto correcto acerca de nosotros mismos. Y muchas religiones del mundo han identificado este problema. Han identificado que el peor problema de la humanidad se deriva de tener una opinión elevada de la importancia, las habilidades y los derechos que uno tiene. Todos somos propensos a exagerar de nuestra propia sabiduría. Nosotros somos propensos a sobrevalorarnos a nosotros mismos. C.S. Lewis decía esta frase: no conozco a nadie, exceptuando a los cristianos, que alguna vez admitiera ser orgulloso y engreído. Si nosotros conversamos con nuestros compañeros del trabajo, de la universidad, del colegio, en el ámbito en que estemos, nuestros vecinos, esas personas no van a autocalificarse como egocéntricos, como orgullosos. Es tal vez, más bien puede hacer todo lo contrario. Puedan mostrarse humildes, pero es un mal en nuestra sociedad. Y eso no está lejos de que nosotros podamos ver dentro de la iglesia. Por eso Pablo está escribiendo a la iglesia. No está escribiendo a las personas de allá afuera, sino está escribiendo dentro de la iglesia. Tenemos que estar alertas a este peligro. Hermanos, tenemos que aceptar lo que no somos. Tenemos que aceptar lo que no somos. Tenemos que aceptar lo que no podemos hacer. No es malo. No es malo decir no puedo. No es malo decir no sé. Eso no te hace menos. Eso no te va a humillar. Más al contrario, lo que la palabra de Dios nos está mostrando en este aspecto es que cuando tú puedes reconocer verdaderamente tus limitaciones, es entonces cuando tú vas a poder ver que estás dentro de un cuerpo y necesitas la ayuda de los demás. Es ahí donde comienza la verdadera concepción de lo que es un cuerpo, de lo que es iglesia. Saber quién soy, saber mis limitaciones, saber que yo no tengo las capacidades que muchas personas pueden tener aquí, y por eso es que Dios nos ha puesto dentro de este contexto, para que podamos apoyarnos. Pero si yo tengo un concepto muy elevado de mí, entonces, hermanos, no los necesito. ¿Y se han dado cuenta muchas veces que eso ocurre en nuestras mentes? ¿Por qué andamos solos? ¿Por qué no somos parte de un grupo pequeño, de un ministerio? No estoy diciendo que sea la única razón, pero muy probablemente es la mayor razón. Yo no necesito ir al PNF, yo ya sé la Biblia. ¿Para qué esos cursos? Yo estoy años en la iglesia. ¿Qué más puedo aprender? Es más, yo debería estar ahí enseñando. ¿Dónde comienza eso, hermanos? En un pensamiento elevado de uno mismo. ¿Y no se han dado cuenta que eso comienza desde los tilis? Desde los chiquititos, los que trabajamos en el colegio, y veo aquí varios profesores y me alegra verlos, no porque estén aquí escuchándome, sino porque nosotros podemos dar fe de eso también. Yo sé que hay profesores que trabajan. ¿Cómo son los niños de chiquititos? Ven, papito, te ayudaré. No. Yo sé. Sí, claro, tú sabes, ¿no? Pero déjame ayudar. No, yo puedo. ¿Y cómo son los papás ahora? Los papás, él puede. Déjelo, profesor.
¿no? Tiene que crecer en sus habilidades. No estoy en contra de ello, hermanos. Pero ¿y dónde está el concepto de nosotros mismos? Más bien, lo que la palabra de Dios nos está mostrando aquí es que lo que deberíamos pensar de nosotros mismos, lo que tenemos, no debe ser una estima sobria. Eso es lo que está diciendo. Cada uno de ustedes no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Nuestra estima no debería estar por encima de lo que realmente somos, sino debería estar en el lugar correcto. Y la palabra de Dios dice en términos de sobriedad, es decir, de buen juicio. Es lo que dice la palabra a continuación. Dice, sino que piensen con buen juicio. En otras versiones nos dice con sobriedad. ¿Qué es lo contrario a la embriaguez? Cuando hablamos de sobriedad, estamos haciendo un contraste contra lo que es la embriaguez. Es decir, que estar sobrio quiere decir ser rigurosamente precisos, estar en pleno contacto con la realidad. Pablo en esta parte, si nosotros nos estamos dando cuenta, no está hablando de humildad. No está diciendo sean humildes, como lo dice en otros versículos, en otros libros. Tampoco está diciendo consideren a los demás como mejores a ustedes mismos. No está haciendo ese contraste, no está diciendo no piensen más si no sean humildes, no piensen más sino que piensen de los demás mejor. No, Pablo nos está hablando, ustedes piensen de la forma correcta, con sobriedad, como son cada uno de ustedes. No está haciendo un contraste, sino la palabra de Dios en estos versículos. No estoy hablando de toda la Biblia, porque si analizamos toda la Biblia podemos encontrar contrastes, pero en estos versos la palabra de Dios nos está diciendo, ustedes sean sobrios en pensar, es decir, que la forma en la que ustedes piensan de ustedes mismos debe ser la correcta, debe ser cabal. En otras palabras, perdón si he despertado a la bebé, en otras palabras, Él nos está advirtiendo que no debemos pensar que tenemos menos habilidades de las que realmente tenemos. Ese es otro peligro, hermanos. A veces, por humildad, nosotros decimos, no, hermanos, no está bien, que otros hagan. Dios, wow, qué humilde este hermano. No, hermanos, eso no es humildad. Es orgullo disfrazado. Es así, perdón que se los diga de esa forma, hermanos, pero es así, es orgullo disfrazado, por no quedar mal, por no ser avergonzado, porque no me equivoqué, entonces no, hermanito, no, que otros nomás hagan, está bien, digan, yo voy a estar orando. No, hermanos, la palabra de Dios nos dice que tu forma de pensar de ti tiene que ser sobria, tiene que ser cabal, ni más ni menos, ni harto, ni poquito. Nuestra forma en la que nosotros tenemos que pensar de nosotros debe ser conforme a lo que Dios piensa de nosotros. Eso es verdadera humildad. La humildad no está regida a el sobrevalor o la baja estima. No, la humildad es una línea recta en la cual nosotros podemos ver qué es lo que Dios dice de nosotros. Y si nuestro pensamiento está a esa medida, entonces tú eres una persona humilde. La humildad no está regida a una posición social. A veces nosotros vemos, mira esa persona qué humilde. No, hermanos. Puede haber una persona que esté allá afuera pidiendo una ayuda y ser la persona más orgullosa que conocemos. Tenemos que ser sobrios en la forma en la que nosotros pensamos de nosotros mismos. Pablo nos está advirtiendo que no debemos pensar que tenemos menos habilidades de las que realmente tenemos. Tenemos que recordar en que somos buenos y qué podemos hacer, porque hacer esto nos capacita para servir a los demás. Hermanos, el reconocer, decir yo puedo, no te está haciendo orgulloso,
sino más bien te está haciendo parte del cuerpo, parte de que tú puedas agarrar y decir, yo puedo ayudar en esto, hermanos. Yo sé hacerlo. Tenemos que pensar correctamente acerca de nosotros mismos. Como les decía, ni harto ni poquito. Tiene que ser conforme a lo que Dios piensa de nosotros. Y eso es lo que dice a continuación. Fíjense lo que dice la idea coherente que Pablo está presentando en esto. Sino que piensen con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Fíjense que el contexto de esta frase, porque a veces la sacamos de su contexto, el contexto de esta frase, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno, se está refiriendo a la forma de pensar de cada uno de nosotros. La forma en la que tú piensas de ti mismo debe ser sobria y debe ser según la fe que Dios te ha dado. Ahora, esta parte es muy interesante porque Pablo en esta parte no se está refiriendo a la cantidad de fe. No está diciendo, a ver, ¿cuánta cantidad de fe tú tienes para pensar correctamente de ti? No está hablando de una cantidad. Pablo no está diciendo que nuestra percepción de nosotros mismos depende de la fe que nosotros tengamos. Y podríamos decir, Dios ha dado a algunos más que a otras personas. Hermanos, eso no dice la Biblia. Así que si ustedes han pensado eso, transformen su forma de pensar a la forma bíblica. Porque la palabra de Dios es clara. ¿Qué es lo que en realidad está diciendo? Esta palabra medida no es la palabra griega metrón, de donde se deriva el metro. Entonces no están hablando de un estándar de medición, no de una cantidad. Es decir, no está hablando de litros, cuán lleno estás tú de fe. No está hablando de una cantidad, sino está hablando de una medida. Por eso dice metro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver al respecto? En otras palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? A todos ustedes se les ha dado la fe salvadora en Cristo, las misericordias de Dios, lo que dice anteriormente. Y es sobre esta base que deben medirse ustedes mismos. Entonces, la medida de la fe, no estamos hablando de cantidad, sino que la medida de fe de cada uno de nosotros debe ser un estándar. ¿Y cuál es ese estándar? Cristo te ha salvado. Ahora, hermanos, si nosotros tenemos esa medida para todos los que estamos aquí presentes, ¿hay distinción de personas? ¿Por qué? Porque tenemos la misma medida. Todos los que estamos aquí hemos sido salvados por Cristo. Entonces, tenemos la misma medida. No hay alguien que sea más alto o más bajito. Todos estamos iguales. La medida es esa. Por eso tenemos que ver lo que nos está diciendo el contexto. Esto quiere decir que lo primero es darnos cuenta de que todos somos iguales. Hermanos, todos los que estamos aquí presentes somos iguales. Todos somos iguales delante del Señor. Independientemente de nuestro trasfondo, independientemente de las habilidades, de los dones, las capacidades, las profesiones, el lugar donde vives, delante del Señor todos somos iguales. La persona que está a tu lado, no porque sea tu familiar, tu esposo, tu hija, la persona que está detrás de ti, todos somos iguales. Y no vamos a decir todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante Dios. ¿Ven cuán grande es la diferencia? ¿No es asombroso nuestro Dios? Hermanos, todos somos iguales. Todos. Delante de Dios. El valor que nosotros podamos tener no se rige en lo que somos, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros. El valor que tú tienes no está regido a lo que eres, por lo que has conseguido. El valor que tú tienes es por lo que eres, por lo que Cristo ha conseguido por ti. Es muy diferente. Es muy diferente. Es por eso que nosotros nos llamamos
hermanos. Nos llamamos familia, parte de un mismo cuerpo. Entonces, todos somos salvos en Cristo. Dios nos ama por igual. Y a veces esa es la diferencia. Los que tenemos más de un hijo o tenemos más de un hermano, nos damos cuenta de eso, ¿no ve? A veces yo juego un poco con mi mamá con eso. Cuando mi mamá viene a visitarme, algunas veces acá, ¿no? Y estábamos a veces charlando y agarra su celular y dice, ¿cómo estará tu hermano? Yo le digo, ahí está pues, tu hijito, ¿no ve? Anda nomás, pues pobrecito. Mi mamá, no hables así, me dice. A vos también te quiero y cuando estoy allá, igualito me dice tu hermano. Pasa eso, ¿no ve? Y a veces los hijos piensan eso, ¿no? Ahí está pues, tu favorito, ahí está tu favorita. Pero como papás podemos dar fe de que no es así. ¿Nuestros hijos son diferentes? Sí. ¿El trato es diferente? Sí. Pero el amor es el mismo. Entonces, hermanos, fíjense, todos los que estamos aquí, ¿somos iguales? Sí, somos iguales. ¿Tenemos diferentes capacidades? ¿El trato de Dios es diferente para nosotros? Sí. ¿Acaso Dios les trata igual que a mí? Pucha, pobres hermanos, si Dios les trata igual que a mí. No nos trata igual. ¿Por qué? Porque somos diferentes en cierto sentido. Pero Dios nos ama por igual. Sí. ¿Dios ha dado a Cristo por todos nosotros? Sí, hermanos. Esa es la diferencia. Y esa es la medida en la cual nosotros tenemos que caminar. Esa es la medida que el Señor ha puesto para nosotros. Hermanos, escuchen esto, el Evangelio, dos ideas claves. El Evangelio impide que tengamos un concepto más alto de nosotros mismos. El Evangelio va a ser la medida. Va a decir, un ratito, ¿qué está pasando aquí? ¿Tú piensas que eres mejor que tus hermanos? No. Al igual, no importa si has nacido en un hogar cristiano o has sido rescatado de algún lado, por ambos Cristo ha muerto en la cruz. El Evangelio va a poner la medida y no va a permitir que tú tengas un concepto más alto de ti mismo. Pero también, segundo punto importante, al mismo tiempo el Evangelio impide que tengamos un concepto más bajo del que deberíamos tener. Son dos cosas importantes para nuestras vidas. El Evangelio no va a permitir que tú tengas un concepto más bajo de lo que deberías tener. El Evangelio nos ayuda a tener la medida correcta. Somos amados y valorados por el único cuya opinión al final importa. Hermanos, nuestra estima, nuestra autoestima no está regida por lo que las personas piensan de ti o por lo que tú mismo piensas de ti. Eso dice la psicología, ¿verdad? La autoestima es ¿qué concepto tienes de ti? Nuestra verdadera autoestima está basada en lo que Dios piensa de nosotros. Esa es nuestra autoestima. Ni más, ni menos. Ni harto, ni poquito. Es lo que Dios piensa acerca de nosotros. En Efesios 2:10 dice la palabra que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ahora esto ya nos está llevando al segundo argumento. El primer argumento que está ligado a esta idea es que nosotros podamos tener un pensamiento sobrio acerca de nosotros. Pero Pablo ya está introduciendo el segundo pensamiento y es decir, ¿por qué nosotros debemos tener un pensamiento sobrio? Es debido a que somos iguales y somos parte de un mismo cuerpo. Entonces pongámoslo en práctica, como dice Efesios. Cada uno de nosotros es diferente en personalidad, temperamento, habilidades, dones.
y al mismo tiempo somos parte de un mismo cuerpo. Fíjense lo que dice el verso 4 y 5. Dice, pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros no somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está mostrando aquí? A pesar de que somos parte de un cuerpo, pero nosotros podemos ver incluso nuestro propio cuerpo, podemos ver individualidad, podemos ver miembros, pero al mismo tiempo son parte de un cuerpo. Entonces, esta idea tiene que estar clara en nosotros para poder comprender lo que la palabra de Dios nos está diciendo a hacer. Cada uno es diferente. Entonces, una vez más, Pablo está mostrando la imagen del cuerpo. Y esta imagen del cuerpo nos impide que tengamos un concepto más alto de nosotros mismos del que deberíamos tener. Entonces, son dos ideas que Pablo está planteando para que tú y yo tengamos un concepto correcto. La sobriedad y la medida. Hay una medida. Y al mismo tiempo, si yo les pregunto, hermanos, ¿qué parte de su cuerpo es mejor que otras? Los diestros tal vez puedan decir mi mano derecha, sí, con esa como, escribo, todo. ¿Pero es mejor que tu izquierda? ¿Podrías vivir sin tu mano izquierda? No, el pie derecho, con este pues, ¡pah! Meto los goles, ¿no? Pero si no tuvieras izquierda, ¿podrías hacerlo? Lo que la palabra de Dios nos está diciendo y está utilizando un argumento correcto es decirnos, pónganse a pensar en su cuerpo. Ustedes son parte de un cuerpo. ¿Quién es mejor que otro? Entonces tengan un concepto correcto de su cuerpo y de ustedes mismos. Todos necesitamos a todos los demás miembros, ¿o no, hermanos? ¿Podrías tú mirar aquí y decir, a ver, creo que ese hermanito no? Esa hermanita, ay, mejor si no viene esa hermanita, sí. No, ¿verdad? Es como decir a tu cuerpo, esta parte no te necesito. Es lo que Pablo dice en Romanos, ¿verdad? Y el argumento de Pablo en Romanos es eso. ¿Todos somos ojos? ¿Todos somos oído? No. Todos somos parte de un cuerpo y somos miembros diferentes. En ese sentido. También nos muestra que no tengamos un concepto más bajo del que debemos tener. Los demás miembros de nuestra iglesia nos necesitan. Hermanos, nos necesitan. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Sabes lo que tienes? No me estoy refiriendo a posesiones, títulos, no. ¿Sabes lo que Dios te ha dado? ¿Sabes lo que tienes en el Señor? Fíjense lo que dice el verso 6 al verso 8. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en porción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Entonces, aquí la palabra de Dios es una de las partes donde nos muestra una lista de dones. No son todos los dones, no podríamos decir que esos son todos los dones, porque también la palabra nos muestra tanto en 1 Corintios 12 como en Efesios 4 otros dones con respecto a aquellos que Dios nos ha dado a nosotros para, y esto es algo importante, los dones que el Señor nos ha dado tienen un contexto específico. ¿Cuál es? Hermanos, es la iglesia, es para la edificación del cuerpo. Ese es el propósito de los dones. El propósito de los dones no es mi ministerio, exaltar mi ministerio. El Espíritu Santo no te va a promover. El Espíritu Santo va a edificar
a su iglesia. Es muy diferente. Jamás usen los dones, hermanos, como un trampolín para mostrarse a los demás. Según la palabra de Dios, los dones son para edificar al cuerpo, para edificar la iglesia. Entonces dice, pero teniendo diferentes dones, diferentes dones. ¿Tú tienes el mismo don que la persona que está cerca de ti? Tal vez pueda ser, pero no. Generalmente no lo es. Entonces la palabra nos está diciendo, podemos comprender esto. No solo vemos la gracia de Dios en nuestra justificación, todo lo que Pablo dice previamente, desde el capítulo 3 en adelante, nos está mostrando la gracia de Dios en su obra salvífica, en la santificación, que somos declarados justos delante de Él, sino que también vemos la gracia de Dios en ¿qué? En las habilidades que Él nos ha dado. ¿Pueden ver eso, sí o no? Hermanos, es por gracia lo que el Señor nos ha dado, las cuales no dan para que nos sirvamos a nosotros mismos, sino para que las usemos para el bien del cuerpo al cual pertenecemos. ¿Tú utilizas tu mano para dar de comer a otras personas? Tal vez a los bebés, pero imagínense si ahorita ponemos una mesa aquí, ¿no? Y decimos, muy bien hermanos, pasen, vamos a comer una sopita, ¿no? Y de repente tu mano agarra y a la persona que está enfrente tuya, ¿no? ¿Cómo te va a mirar? Peor si es casado, ¿no ve? ¿Han hecho eso alguna vez? ¿Con alguien que no sea sus hijitos? ¿Ya come o comes? No, no estamos hablando de eso. Sino que esa habilidad que tú tienes en mano es ¿para qué? Para el propio cuerpo, ¿sí o no? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Pónganse a pensar, hermanos. Los dones que el Señor nos ha dado es para edificarnos, no individualmente, sino dentro del cuerpo, a mis hermanos. Y aquí da una serie de dones, que vamos a ir viendo algunos de una forma rápida. Comienza diciendo de la profecía. No estamos hablando de una profecía como en el Antiguo Testamento, sino lo que la palabra de Dios nos menciona dentro del contexto del Nuevo Testamento, de la proclamación de su palabra, de hablar algo que el Señor nos está diciendo. Ustedes pueden ver a mayor detalle en 1 Corintios capítulo 12 y el capítulo 14 lo que habla con respecto a lo que es la profecía de parte del Señor. Y dentro de ese contexto, el hablar la profecía o el proclamar la palabra de Dios tiene que estar siempre sujeta ¿a quién? A la Biblia. Hermanos, recomendación. Si alguien viene y te da una palabra de parte del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la Biblia. Siempre juzgar. Aún la Biblia dice, juzguen la profecía con la palabra del Señor. Hermanos, es por lógica. No sé si les ha pasado a ustedes. Alguna vez alguien viene y te dice, te cuento que tu papá me ha dicho esto. Y ese rato, ¿qué viene a tu mente? ¿Puedes creer a ciegas? No, ¿por qué? Porque tú lo conoces a tu papá. ¿Papá ha dicho eso? No sé. Tengo una duda. A ver, espera, le voy a preguntar. Y la persona, ¿pero acaso no me crees? Perdón, pero yo voy a verificar. Hermanos, no es malo. Dios jamás se va a contradecir. El Espíritu de Dios jamás va a contradecir la palabra que le ha inspirado. Es de lógica. Y la profecía, como dice en 1 Corintios 14, es para exhortar, edificar y consolar. Tiene esas tres funciones, la exhortación, la edificación y la consolación. Tenemos que ser claros en eso, si tú tienes ese don. El servicio es el siguiente que nos menciona aquí. Si el de servicio en servir. Y esta palabra servicio es diaconía, que quiere decir servicio práctico.
Las personas que tienen estos dones de servicio son buenas con las tareas prácticas y con la administración. Trabajan muy bien en equipo y no les interesa servir en lugares visibles. Hermanos, no se trata de ser yo quiero servir, como alguien decía alguna vez. No, pastor, quiero servir en la alabanza. No, sí, muy bien. Te espero el día lunes en mi oficina. Muy bien, el día lunes y dice, ahí está, pasa y puedes servir al Señor, toca. Ah, no, hermano, yo estaba diciendo los domingos. No, tú no quieres servir, tú quieres simplemente figurar ahí adelante. El servicio, hermanos, es mucho más, es un servicio práctico. Es un servicio práctico. Enseñanza, ¿no? Es algo que nosotros podemos dar y la persona que enseña tiene este don, hace ver la verdad de forma clara y entendible. Hay personas que nosotros podemos escuchar y entenderles fácilmente y hay otras personas como que, ¿qué ha pasado? El ánimo, ¿no? Que después dice, fíjense lo que está mencionando, el de servicio, el de enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Pero este exhortar, hermanos, bíblicamente, no está hablando de reñir. ¿Ya? Sáquense eso de la mente. Voy a exhortar a ese hermanito. No, hermanos. El exhortar bíblico no es reñir, sino más está ligado al ánimo, al animar a las personas, ¿no? Es una palabra que se deriva del paracleto, el paracaleo, que quiere decir ponerse al lado de. Ese es el ánimo, ¿no? Ponerse al lado de la persona, ¿no? Incluye lo que nosotros podríamos llamar tal vez como consejería, apoyo, inspiración. Eso es exhortación. Es animar a la persona, estar a su lado, caminar junto con esa persona. Hay personas que se han alejado, que ya no vienen, ¿verdad? Y nos encontramos en la calle, ¿qué les decimos? ¿Qué ha pasado? Ah, yo sabía. No, hermano, si tú quieres exhortarlo bíblicamente, ponte a su lado, camina con él, guíalo por el camino, llévalo hasta el Señor nuevamente. Eso es exhortar, eso es animar verdaderamente, aconsejar, el poder dar. Las personas que pueden dar en proporciones inusuales, sino que no solamente estamos dando nuestra ofrenda, sino es una generosidad el poder dar. Hay personas que son así, muy dadivosas, y pueden hacerlo. El liderazgo, el poder guiar, el poder liderar, el que dirige con diligencia. Es decir, los líderes son personas que tienen el don de hacer que la gente los siga, no hacen esfuerzo. Y ese es un don que la palabra de Dios nos dice. Y misericordia, por último, cuando nos dice de misericordia con alegría. Este es el don que tienen las personas que son movidas a trabajar, especialmente con las personas de escasos recursos, enfermos, débiles, presos, adictos, las personas de edad avanzada y así. Esas personas que tienen ese anhelo, ese deseo genuino en su corazón de poder ser misericordiosos. Entonces, fíjense la diversidad que nos está dando aquí la palabra del Señor. Y nos está diciendo, usen. Usémoslos. Vean el verso 6. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos ha sido dada, usémoslos. Hermanos, si yo les dijera, levanten la mano quienes tienen dones, esperaría que todos levantemos. Pero la pregunta es, ¿estás usando esos dones que Dios te ha dado según su gracia? Sí, hermano, no, yo sirvo en mi trabajo. Ya, la palabra de Dios no está mencionando un trabajo específico aquí. Está hablando este contexto del cuerpo y de la iglesia. ¿Tú puedes ser luz en tu trabajo? Sí. ¿Puedes predicar el evangelio en tu trabajo? Evidentemente, y debemos hacerlo. Pero los dones que Dios nos ha dado es para el servicio y la edificación del cuerpo. Y debemos usarlos. Y si no lo estás usando, ¿por qué es?
Pregunta de examen si han escuchado la primera parte. ¿Por qué tienes un concepto errado de ti mismo, hermano? ¿O estás pensando sobrevalorado o menos? Por eso el argumento es, usa estos dones. Hermanos, no te los guardes para ti. El Señor te ha dado estos dones para edificar a su iglesia, porque somos parte de un mismo cuerpo. Entonces el Señor, como hemos dicho en la frase inicial, no sé si recuerdan, si no tienen ahí en las hojitas, es la comprensión del Evangelio no produce espectadores, no seamos espectadores, sino ¿qué es lo que produce? Hijos que sirven y saben quiénes son. Ahora tal vez alguien, y rápidamente por la hora, perdón, podría decir, pero pastor, hermano, yo no sé qué don tengo. Y por eso es que no sé qué hacer. Bueno, algunas cosas que nos pueden ayudar para discernir qué dones podemos tener. En primer lugar, hermanos, lo primero que tú tienes que hacer para saber qué don tienes es examinarte a ti mismo. Es decir, ten un concepto sobrio de ti mismo. No pienses ni más, no pienses menos, ni harto, ni poquito. Entonces tú puedes evaluarte a ti, puedes ver tus sentimientos, puedes preguntarte, ¿qué es lo que más disfruto hacer? No hablaba con alguna persona y le decía, ¿te gustan los niños? No, no tengo mucha paciencia. Entonces ya sabes que por dónde va la cosa, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué clase de ministerio puede atraerte, te puede estar llamando la atención? Puedes tener una percepción de las cosas que suceden, es decir, ¿qué problema soy más consciente? ¿No? ¿Me siento cargado por los pobres, por las personas que tienen necesidades? Son preguntas que nosotros podemos hacer que nos ayuden, pero por sobre todo es tener un concepto sobrio de nosotros mismos. Podemos ver también en un sentido la experiencia. En el versículo 6 nos dice que lo usemos. Hermanos, y esto es algo que siempre les digo a los jóvenes y se los digo a ustedes mismos. Vienen muchas personas y dicen, hermano, quisiera servir. Amén, hermanos, adelante, sirvan. Pero no sé en qué. Muy bien, ponte a servir en un ministerio. No es malo. Puedes agarrar y decir, muy bien, a ver, qué sé yo, me voy a poner a servir con los niños, ¿no? Voy donde Nancy, donde Lili, donde Carito, que son las responsables, y les hablo y les digo, quisiera involucrarme, ellas me van a hacerme las preguntas correctas, me van a decir cómo es tu paciencia, etcétera. Voy a poder estar ahí, tal vez en el lapso del tiempo que estoy sirviendo, darme cuenta de que ahí no es. Pero hermano, ya tú estás descubriendo. Puedes ver en la alabanza, ¿no? Puedes ver, hay tantas cosas, hermanos, para servir. Tantas. Háganlo. Podemos ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. Hermanos, y algo claro. Dios da sus dones como Él quiere. Ténganlo en cuenta esto. Dios da los dones como Él quiere. Por lo tanto, tú no deberías decir, no me gustaría, quiero otro don. Quiero usar mi don de manera diferente. Parte de vivir como un sacrificio vivo, lo que dice anteriormente, es entregarle nuestras habilidades y dones al Dios para que Él use como Él quiere en su servicio. ¿Sí? Yo sé que todos estos versos pueden causar algo en nosotros y me alegra. Una confrontación directa a nuestro pensamiento. Y ese es el propósito de la palabra de Dios. Si no, nuestra mente no va a ser transformada. Que haya una renovación de nuestra mente en dos aspectos. El primero,
¿Qué concepto tienes de ti mismo? ¿Qué concepto tienes de ti misma? Y en segundo es, ¿cuál es tu lugar aquí en la iglesia? Y si estás sirviendo o no. Y si tú quieres servir, hermano, no esperes que alguien te llame, te mande una carta de invitación. Comienza a servir. Hay cosas tan simples. ¿Cuántos hemos llegado esta mañana y tal vez hemos visto que las sillas no estaban tan ordenadas? ¿Qué hemos hecho al respecto? Hemos dicho, ay, ¿quién pues es el encargado? No deberían pagarle. O hemos dicho, esta es mi casa, este es mi hogar. ¿Cómo puede ser que yo vea un papel y no lo levante? O en su casa es así, hermanos. No quisiera pensar eso. Llegar a su casa y que entren como entran a la congre, ¿no? Bueno, ¿cómo estarían nuestras casas ahora? Si uno quiere verdaderamente servir, va a servir. Pero si uno quiere ser espectador, va a ser espectador. Pero la palabra de Dios nos exhorta. Y una vez más, se los vuelvo a leer esa frase, que la tienen. La comprensión del Evangelio no produce espectadores. No lo hace. La comprensión del Evangelio produce hijos que sirven y saben quiénes son. Amén. Nos pondremos de pie, hermanos. Y parte de ser miembros del mismo cuerpo, parte de ser y entender todo esto, como les decía, es el Evangelio. Nosotros tenemos una comprensión correcta de lo que es el Evangelio, porque hay otro peligro ahí. Si yo estoy comprendiendo el Evangelio no de la forma bíblica, entonces el concepto que yo tengo de mí va a ser con respecto a ese pensamiento y puede ser peligroso. Lo primero que debemos hacer, y por eso, si ustedes se fijan, y es lógico, Pablo ha estado 11 capítulos hablando sobre el Evangelio, de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ahora, por lo tanto, ustedes que ya han comprendido el Evangelio correctamente, ustedes pueden actuar de la forma correcta, porque han comprendido el Evangelio. Y parte del Evangelio, de lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo vamos a celebrar ahora, que es la Cena del Señor. Y esto es algo hermoso, porque si nosotros nos damos cuenta, cuando el Señor estaba ahí con sus discípulos, y Él tomó el pan y lo partió, y comenzó a darles a sus discípulos. Ellos son parte del mismo cuerpo. Ahí está mostrando una unidad, una igualdad. ¿Y saben quién más ha participado de ello? Judas. Hermanos, ¿tú tienes un concepto correcto de ti? Si tú tienes un concepto correcto de ti, tú vas a poder tener un concepto correcto de los demás. Pero si tu concepto es muy errado de los demás, deberías analizarte a ti. Porque el error no siempre puede estar en los demás, sino en ti mismo, en ti misma. Todos somos iguales delante del Señor. Es por eso que podemos compartir este momento hermoso. Aquí no estamos hablando de distinción. El pan es el mismo para todos. El cuerpo de Cristo es el mismo. No ha habido una distinción. Delante del Señor, todos somos iguales. En valor, en dignidad y en amor. El Señor nos ha amado a todos por igual.
mientras los sugieres están pasando, yo quisiera que meditemos en esto que hemos hablado. Medita, hermano. Mi orgullo me sacó del jardín. su humildad puso en el jardín en mí. Su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo Y si vendiera todo lo que a tengo, cambio de su amor, a cambio de su amor, igual fallaríamos. yo fallaría. Porque su amor no se compra, Porque su amor no se compra, ni se merece. ni se Su amor es un merece. regalo. Su amor es un De gracia se regalo. recibe. De gracia se recibe. Porque su amor no se compra, Porque su amor no se compra, ni se merece. ni se merece. Su amor es un regalo. Su amor es un De gracia se regalo. recibe. De gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Cada día, Señor, quiero conocerte. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer, Señor. Yo quiero conocer a Jesús. Cada día, Señor. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo Me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, a cambio de su amor, yo fallaría. fallaría. Porque su amor no se compra, Porque su amor no se compra, ni se merece. ni se Su amor es un regalo. Su amor es un De gracia se recibe. gracia se recibe. Porque su amor no se compra, no se compra, ni se merece. ni se merece. Su amor es un regalo. De gracia. Quiero conocer. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Cada día, Señor, cuando despertamos, Señor, poder saber algo más de ti, Señor, conocerte más. Pon en nuestro corazón aquello, Señor, el anhelo, el deseo de buscarte, Señor, la intimidad. Y así como nos han compartido la palabra, Señor, que la sulamita, Señor, ame a su amado. Somos tú, iglesia. No hay nombre más dulce que el tuyo, amado Dios. Tu iglesia te adora, Señor. Tu pueblo te adora. Cada alma, Señor, cada alma que respira en este lugar, te adora, Señor.
más bello. Levanta tu voz. Levanta tu voz y dale gracias al Señor. No hay nombre más sublime y no ha sido dado a los hombres otro nombre que el de nuestro Señor amado Jesús. Jesús, Jesús, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Precioso. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.